ejemplo, en remembranza, en el 2014 se metió la iniciativa para que se tipificara el maltrato animal. ¿Cuál es la importancia de que ahorita estemos haciendo el seguimiento con la Fiscalía? Pues es justamente la aplicación de ese Código Penal, porque desde el 2014 en que se metió la iniciativa y que se publicó en el Diario Oficial, pues no ha habido sentencias y muchos de los casos ni siquiera se permite que se ingresen en las fiscalías por desconocimiento de los mismos fiscales. Al principio, de hecho, en cuanto se publicó en el Diario Oficial, incluso se tenía que llevar la publicación del Diario Oficial porque ellos no sabían que era delito. Entonces, ahorita es el tema de estar trabajando con la Fiscalía es algo súper importante porque ya existe la disposición de la Fiscalía General del Estado para que sensibilicen, no quisiera decir educar, porque es un tema que ellos tienen muy bien y saben que el maltrato animal está vinculado y de hecho es un tema que sí le interesa a la Fiscalía, al fiscal general. Entonces, la importancia de dar seguimiento a las leyes y a su aplicación es justamente que cuando maltraten un animal y tú quieras ir a meter una denuncia, pues efectivamente se siga el proceso y favorablemente pues que esa persona reciba un castigo. ¿Qué sugieres que hagan? O sea, ¿qué conviene hacer? Sobre todo cuando hay casos de maltrato animal. En el caso del maltrato animal, pues obviamente es levantar la denuncia, seguir el proceso. Si es que son asociaciones o personas que no tengan a lo mejor el conocimiento de, pues nos pueden buscar para darles una asesoría sobre cómo es que tendrían que obligar a la fiscalía a la que asisten, aunque en el municipio de Querétaro en específico ya existe una apertura en las fiscalías, pero en los otros municipios aún no existe todavía esa cultura. Sí tenemos en planes justamente ya con la Fiscalía que esa sensibilización llegue a todas las fiscalías del estado, pero por ahorita, siendo muy honestos, solamente existe la sensibilización y la apertura en el municipio de Querétaro. ¿Esto? ¿Algún caso que tú sepas que se aplicó la ley y todo? Bueno, la abogada Mónica Huerta trae aproximadamente 9 carpetas de investigación. Algunas ya llevan un proceso de un año casi y esas que ya están llegando a un año desde que se cometió el delito, no el proceso en sí, sino desde que se cometió el delito, ya están en los últimos pasos. Se han hecho las audiencias y demás y ya están cercanas a llevarse a cabo el juicio. ¿Qué tipo de castigos Pero hay? aún no ha habido ninguna sentencia en Querétaro. Y que tú sepas de otros estados, ¿qué tipo de sentencias has visto? Porque también, por En la ejemplo, Ciudad de como, como, México, como ciudadanos cuesta mucho y la gente dice, ah, tengo que ir, denunciar y perder ahí 3, 4 horas. Entonces, como, ¿qué es lo que sí hemos visto en México que puede llegar a pasar? en la Ciudad de México ya existe un precedente de una sentencia. Sí es un proceso bien engorroso porque es como cualquier otra denuncia. Te presentas en la fiscalía, levantas la denuncia, tienes que hacer tu declaración, ratificar declaración, después viene el proceso de las audiencias hasta llegar al juicio. Y sí es un proceso muy largo y mucha gente siempre piensa, ¿por qué meter una denuncia si es solamente un perro, si es solamente un gato? Aquí lo que no nos estamos dando cuenta es que el maltrato animal está íntimamente ligado con otras manifestaciones de violencia. Incluso hay casos que han sido muy mediáticos, como por ejemplo el caso de un niño al que asesinaron otros 2 menores de edad porque estaban jugando al secuestro bajo el contexto de la violencia y el crimen organizado que vivimos. Y esos niños que mataron a este otro menor de edad ya habían recibido reportes las autoridades por parte de los vecinos de que mataban animales, gallinas y perros y demás de la colonia. Y obviamente nunca le dieron la atención debida porque eran solo animales. Entonces, justamente estamos perdiendo ese hecho de que el maltrato animal está vinculado con otras violencias y que incluso en el tema de beneficio para nuestra especie, pues también nos sirve mucho para la prevención del delito. Como estado, ¿cómo andamos comparado con otros estados, por ejemplo? O sea, que tú, por ejemplo, tú que alcanzas a ver todo este tema de la legalidad, el maltrato animal y todo, ¿qué estado crees que esté súper bien y cuál está súper atrasado a lo mejor? O sea, ¿dónde está Querétaro? Híjole, el problema es que justamente una de las situaciones de la causa animalista es que no hay cifras oficiales.
existen muy pocas cifras. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de avance del municipio, por ejemplo, de Querétaro, del Marqués, pues sí hay avances incluso con respecto a otros municipios y a otros estados en donde ni siquiera existen unidades de control animal, direcciones de protección animal y demás. Entonces, me parece que Querétaro sí tiene un muy buen avance con respecto a otros estados, sin embargo, pues también tiene muchas áreas de oportunidad en las cuales tenemos que seguir trabajando e incidiendo como organizaciones. Oye, desde el punto de vista ciudadano, no sé, como gente que, repito, rescata a los perros, los tiene en su casa, todo, ¿cómo pueden ayudar? O sea, es gente que a final de cuentas, colectivos, gente que anda rescatando perros de la calle, todo, a final de cuentas, le interesa el tema, porque por alguna razón llegan, no es como que estás rescatando el perro perdido, generalmente es un perro por maltrato, que está abandonado o maltratado, o algo así. Entonces, no sé, ¿qué pueden hacer? No sé. Pues creo que rescatar animales es una acción muy loable, yo también lo hago, y además requiere una inversión económica muy grande porque además a veces son animales que vienen enfermos, como tú lo dices, en situaciones de maltrato muy terribles y se llevan tratamientos que son muy caros y ese dinero sale de los bolsillos de quienes rescatan. Entonces, la importancia de presionar a las autoridades, uno, es creo que ahorita lo que debemos sobre todo exigir y en lo que nos debemos de concentrar es en exigir la creación de políticas públicas realmente que estén enfocadas al sacrificio cero y evitar que siga proliferando los animales en situación de calle. ¿Cómo lograrlo? Nos podemos basar incluso en otros países e incluso en otros municipios de México. Se ha estado aplicando lo que se llama TNR o SEMS, CEL, lo conocen de muchos nombres, que es atrapar a los animales, esterilizarlos y volverlos a soltar en sus zonas en las que se encuentran. Porque cuando tú sacas un animal, un perro, entonces lo van a venir a sustituir más perros. Y a final de cuentas, esa zona donde los perros viven es porque están propicias para la vida. Entonces, si nosotros sacamos perros, eventualmente los van a seguir sustituyendo, se van a seguir reproduciendo porque es la naturaleza. Y si los esterilizamos, lo que se crea son colonias controladas. Entonces hay países en donde, por ejemplo, mucha gente siempre pone como un gran ejemplo Holanda. Holanda lo hizo logrando esto. Creo que otra de las acciones que nosotros debemos de exigir a las autoridades en este momento, y justamente a raíz de lo del tráiler de Aquanimals, ya no vamos a poder salvar a los animales que desafortunadamente transportaron. Estamos pidiendo una investigación. No sabemos en concreto para qué iban a ocuparse esos animales, pero sí podemos prevenir que esto siga sucediendo. Y también como sociedad debemos de reconocer que a la par de la poca acción de los gobiernos, también está la irresponsabilidad que tenemos como sociedad. Las personas no quieren esterilizar a sus animales a pesar de que hay a veces campañas cerca de sus casas. Entonces creo que en este momento el gobierno debe ser más enérgico con el abandono de animales para que ya no haya más animales en la calle. Y nosotros ahorita lo que estamos exigiendo, por ejemplo, a las autoridades es que se cree un sistema de multas para animales que son abandonados. Sin embargo, esto trae un tema que ha sido muy controversial, que es el registro de animales, porque a final de cuentas, si no tenemos un registro, no vamos a saber quién los está abandonando. Mucha gente lo confunde con que nos van a cobrar impuestos y no es así. Es simplemente que si tú tienes un perro, un gato o cualquier animal bajo tu tutela, tienes que tenerlo registrado para que en el momento en el que esa persona abandone un animal o se le pierda, sepamos quién es el que está abandonándolo y gracias a ello, pues implementarle una multa para que dejen de seguirse reproduciendo animales en la calle. Entonces sí se tienen que crear políticas públicas un poco más enérgicas porque la sociedad no ha sido responsable. Entonces, como asociaciones justamente, pues sí te encuentras un perro y demás, sí lo ayudas porque al final de cuentas te mueven las fibras, pero creo que tenemos que enfocarnos ahorita en algo más contundente y que sea más permanente, porque está comprobado que los refugios realmente se rebasan. Entonces, necesitamos algo más contundente que de verdad evite que la gente siga abandonando a los animales. Y aquí justamente así es que a las asociaciones les preocupa que esto se vuelva a convertir, justamente de ahí viene la importancia de la incidencia,
porque cuando tú estás incidiendo y verificando y supervisando lo que hacen nuestras autoridades, no les das cabida para que hagan este tipo de acciones. Entonces, si estamos de acuerdo en que se tienen que evitar que las personas dejen de abandonar, pues lo mejor es hacer incidencia. Y nosotros, bueno, desde que yo empecé a hacer incidencia, estamos muy abiertos a colaborar con cualquier organización. Buscamos siempre las coincidencias. Sabemos que en muchos temas vamos a tener desacuerdos, pero lo importante es buscar las coincidencias y trabajar como un frente unido, porque eso es lo que nos va a dar, sobre todo, más poder para ejercer presión en el gobierno. Sí, justamente me gustaría recalcar lo que acabas de decir, que toda organización, y mi lado más de que conozco son organizaciones de la sociedad civil, toda organización en un mundo ideal no tiene que existir, o sea, porque las problemáticas que abordan ni siquiera tendrían que existir, ¿sabes? Entonces, muchas veces uno yo les explico siempre a las organizaciones como que andamos sacando niños del pozo, ¿sabes? En vez de poner política pública que cubre el pozo. Y entonces es el tipo de trabajo. Tú no estás así como, bueno, sí, también estás rescatando al animal, pero no estás teniendo un refugio, no estás, ¿sabes? Como bañando perros, teniendo los perros, pero lo que estás haciendo es, oiga, tapan el hoyo, o sea, y ese es el tema, ¿no? Que creo que ese es el aporte y la importancia de los colectivos, de todas las asociaciones de animal, maltrato animal, al final de cuentas medio ambiente, porque se extiende a todo lo que es vida y todo esto. Entonces creo que es súper importante que se vea como eso, ¿no? O sea, tapar el hoyo, no nada más estar rescatando Ajá. el animal. Mira, en casa tenemos 3 tortugas, 6 gatos y 2 perras, ¿no? Más los que siempre rescatamos que llegan y vienen y se van. Entonces, siempre me dicen, es que a ti te gustan los animales. No, de verdad a mí no me gusta tener animales en mi casa. Y mucha gente siempre me dice, ¿cómo puedes decir eso? Me encantan los animales y por eso me dedico a defenderlos, pero no me gusta tenerlos en mi casa porque ensucian, porque todo llenan de pelos, porque yo soy alérgica a los gatos y me la tengo que pasar aspirando a mi casa, me la tengo que pasar limpiando areneros, limpiando caca de perro. A nadie nos hace feliz estar limpiando popó de perro. Los tengo aquí en la casa porque han salido en adopción porque son gatos que vienen de procesos de maltrato que es muy difícil que la gente los quiera adoptar. Entonces, es justo eso. En mi mundo ideal yo no tendría por qué tener perros o gatos en mi casa, la verdad. Exacto. Y con respecto, por ejemplo, al tema específico que ahorita es el tema que traemos, ¿no? Que es el tráiler de los perros y los gatos abandonados en el... Platícanos Más rápido bien, eso, porque así súper rápido. ¿Qué mes ¿anda? fue? O buscar eso en la noticia. Platícanos un poquito de la noticia, de cómo buscarla. Ok. Es un tráiler que se accidentó el 17 de mayo, 16-17 de mayo, en Tamaulipas. Entonces, al momento se accidentó con un autobús. Obviamente, al momento de acercarse, las autoridades descubrieron que traía 4 toneladas de perros, gatos, partes de bovinos y de inmediato el chofer declaró que el cargamento era procedente de Querétaro. Nosotros metimos solicitudes de transparencia a Senacica, a la SADER, al municipio de Corregidora, al municipio de Querétaro, al municipio del Marqués, para verificar la procedencia de efectivamente que vinieran, ¿no? La verdad es que yo pienso que 4 toneladas no solamente vienen de esos municipios, si es que hubo alguna situación ahí. Esos animales de seguro vienen de otros municipios porque es una cantidad enorme de animales. Y la SADER, la Senacica me contestó que no tienen permisos registrados de la empresa, o sea, permisos normales de funcionamiento y tampoco de exportación. Pero sí existe un convenio con el municipio de Corregidora en el que le cedían animales. Entonces, la pregunta es cómo un municipio firmó un contrato con una empresa que aparentemente en la respuesta de instituciones federales nos están diciendo que no tiene permisos. En primera. En segunda, nos contestaron que el municipio de Corregidora desde el 2017 no ha llevado a cabo ni un solo sacrificio de animales. Entonces, viene la duda lógica, ¿no? Ok, digamos que no hacen redadas, que no recogen animales de la calle. ¿Acaso nunca han recibido un reporte de un animal atropellado en la autopista, en la carretera,
envenenado y que a lo mejor justamente por el estado en el que estaban se vieron en la necesidad de sacrificarlo. Pero además, dentro del convenio que firmaron con la empresa, ellos declaran que quien va a ser el encargado de sacrificar a los animales es el municipio. Entonces, hay muchas inconsistencias en las respuestas que nos dieron, que sí nos hacen preguntarnos qué está sucediendo. Yo sí he sido muy clara en un punto, Elsa, en que a final de cuentas, este tema nos llamó mucho la atención porque eran perros y gatos. De hecho, dentro del discurso muchas personas solo mencionan partes a los cadáveres de los gatos y los perros y se han olvidado de las otras demás especies que vienen. Porque a final de cuentas, nuestra especie y nuestra cultura mexicana tiene a los animales, perros y gatos, como domésticos de compañía. Entonces, para ellos los demás animales son invisibles, pero también venían otras especies. También hay una situación, es que las unidades, al igual que los refugios, están rebasados. Todos los animales que rescatan en la situación de calle, es imposible que las unidades los mantengan. Es por eso que muchos sacrifican. Yo obviamente no estoy de acuerdo en el sacrificio. Si por mí fuera, no se debería de sacrificar a ningún animal. Pero además, revisando las solicitudes de transparencia, nos hemos dado cuenta que la cantidad de animales que llegan son en 1000 y las adopciones son súper bajas. Entonces, es muy difícil que ellos mantengan a los animales. Sí hacen programas de adopción y demás, pero desafortunadamente pues también depende de la sociedad que en lugar de comprar asista a las unidades a adoptar. Y hay otra cosa, que a final de cuentas, justo por eso tenemos que evitar que esto siga sucediendo, empujando a las políticas de sacrificio cero, porque aunque esos animales no se entregaran para hacer experimentación, van a ir a un relleno sanitario. Entonces, tanto sea para experimentar como sea para en un relleno sanitario, desde mi punto de vista, y sé que de muchas personas, la disposición de los cuerpos no es algo digno. Nos tenemos que enfocar, sí, en exigir respuesta, claro que sí, una investigación, pero sobre todo nos tenemos que enfocar en pedir un cambio a las políticas públicas para que esto deje de suceder en un futuro. Tenemos que prevenir, como tú dices, ya no tenemos que tapar el pozo, sino tenemos que prevenir que se caiga el niño al pozo. Entonces, la prevención para que se vuelvan a dar animales para experimentar o que acaben en el relleno sanitario es hacer incidencia política desde las asociaciones para que las autoridades se vean obligadas a cumplir con políticas públicas que eviten que tantos animales terminen en la calle. Claro, y aquí también algo interesante que a final de cuentas, si lo vemos como 2 pasos para atrás, por ejemplo, esto es un gasto que en teoría el gobierno debería de cubrir. Digo en teoría, o sea, que las unidades están rebasadas porque no hay política pública, bien, debería el gobierno darles el dinero para solventar, tener los animales, en lo que están ahí o no están, lo que sea, ¿no? Todo lo que necesiten, básicamente. Ajá. Y por otro lado, entonces, este costo que no está solventando el gobierno, porque ves las unidades como están, y ese mismo costo, cuando un rescatista sale y rescata un perro, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el gasto de un perro? Así rápido. Pues si tú rescatas un perro sano, para empezar es la consulta, que por muy barata te cuesta 300 pesos, más la desparasitación, que son unos 200 pesos. Vacunas son 600 pesos por vacuna y ya llevamos 2,000 pesos, más esterilización, depende de dónde la hagas, por muy barata en una unidad 300 pesos. Técnicamente un perro sano te sale en aproximadamente, solamente en el protocolo de salud, en unos 2,500 a 3,000 pesos. A eso hay que sumarle la estancia dentro del refugio o de la casa de quien lo rescata, con croquetas, la desparasitación, cada que se tenga que hacer, la vacunación cada 6 meses. Entonces, Y lo que si destruyen un en el perro camino. tú lo tienes un año, si tú tienes un perro un año, te sale como en unos 10,000 pesos, ¿no? Ese es mi Honestamente. punto, que entonces cuando nosotros, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que están haciendo las compañías ahora, no? Las compañías ahora, para no estar contaminando, están viendo, ok, si estamos dando cáncer, pues es una tontería estar vendiendo esto, estamos dando cáncer, entonces están tratando de cambiar. Entonces, de alguna manera, verlo de esta manera.
los rescatistas están absorbiendo el costo que el gobierno no está pagando y que es un chorro. Así es. Y Sí, entonces esa es porque, la por ejemplo, importancia de la política pública, o sea, es sí, eso. exacto. Si llega un perro a las unidades, solamente les dan 72 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no van a invertir ese dinero en los animales. Entonces, quienes absorben todo ese costo son los refugios, las rescatistas, y justamente creo que ahí tenemos que estar presionando porque ese gasto, pues, es descomunal, o sea, no todos lo podemos llevar el ritmo. Las personas lo hacen con sus propios medios y terminan haciendo rifas, vendiendo cosas y demás, porque pues es algo que no se solventa. Entonces, pues sí tenemos que meternos a la política, aunque no nos guste, porque a final de cuentas mucha gente dice, es que la política, Pero la creo que política, esto es lo bonito, o sea, tú ya estás metida, entonces creo que lo mínimo que podemos hacer es poner el like y dar un seguimiento, ¿sabes? Porque al final de cuentas, cuando tú empiezas a tener una figura más de influencia digital, porque ya todo es digital, cuando empiezas a tener una sí, influencia más digital y la gente empieza a seguirte, y entonces ya es diferente una posición de un chorro de seguidores a soy yo sola, ¿no? Entonces, si ya tenemos a alguien que ya se está chutando esto, creo que es súper importante, colectivos, de otras organizaciones, dale un seguimiento. O sea, si no están metidos en la política, estamos ocupados rescatando el perro, está bien, pero un like, de revisar estas cosas, de verdad, vale mucho la pena, ¿no? Redes sí, sociales, creo Ali, que algo además para que te sigan. es un tema también de cultura de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Cuando te asaltan dices, ay, es que tengo que ir a meter la denuncia. Ya la verdad, pues ya ni modo, no lo voy a recuperar, ¿no? Entonces, no vas, no denuncias, por lo tanto, no se generan cifras de tu zona de la incidencia en ese delito, por lo tanto, tú no puedes exigir que haya más vigilancia porque te van a decir, pues casi no hay delitos en su zona. Pues sí, porque no denunciamos. Entonces, es toda una bola que no nos damos cuenta. Yo cuando recién empecé en esto siempre decía, yo soy apolítica. Pues no, después me di cuenta que sí, inocente. La política nos rige nuestras vidas, rige la vida de los animales. Entonces, no tenemos, más bien creo que no debemos de ser apolíticos. Sí tenemos que ser apartidistas y tenemos que aprender a diferenciar lo que es la incidencia del proselitismo, aunque obviamente es respetable quien quiera involucrarse con X partido, es muy respetable, cada quien toma sus decisiones, eh, pero siempre creo que lo importante es que justamente reconozcamos que las personas cuando están en un puesto público trabajen para las organizaciones, porque promesas siempre hay de campaña y siempre te ofrecen la luna y las estrellas. El problema es que cuando llegan a los puestos no cumplen con esas promesas. Entonces, es nuestro trabajo como activistas justamente reconocer más allá de los partidos quién cumpla y quién no cumple. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente respetando las diferentes posturas de todas las personas, pero sí creo que es importante que sepamos que además los servidores públicos están obligados y obligadas a escucharnos, aunque seamos solo una persona.